Siempre pensé que el teléfono de mi pareja era un territorio sagrado. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque confiaba plenamente en él. Nunca revisé nada, nunca sentí la necesidad. Hasta que un día, por una simple coincidencia, por un gesto insignificante, por un descuido mínimo, vi un mensaje que no iba dirigido a mí. Y desde ese momento, mi mundo empezó a partirse en pedazos silenciosos que nadie más podía ver. Ese mensaje, que duró 2 segundos en mi pantalla, se convirtió en el detonante de una verdad que jamás imaginé descubrir. Esa mañana parecía normal. Él había salido a trabajar antes que yo, como siempre. Yo estaba recogiendo la casa cuando su teléfono vibró sobre la mesa. No suelo mirar, pero el sonido insistente me llamó la atención. Pensé que podía ser algo urgente. Un familiar, una emergencia. Le quise avisar, pero cuando levanté el móvil para llevárselo, la pantalla se encendió sola. Y ahí estaba, un mensaje, un nombre que no conocía, un texto que decía: no puedo dejar de pensar en lo de anoche. Dime cuándo nos vemos otra vez. El corazón me dio un vuelco tan intenso que sentí un golpe físico en el pecho. No quise creer lo que estaba leyendo. No podía ser. Él no era así. Él no haría algo así. Todo mi cuerpo temblaba. Pensé que estaba entendiendo mal, que era un mensaje equivocado, que había una explicación lógica. Pero el mensaje estaba ahí, escrito con claridad, sin ambigüedades. Volví a dejar el teléfono en su sitio como si quemara. Mi respiración se aceleró. Mi mente empezó a dar vueltas descontroladamente. Intenté tranquilizarme, pero cada segundo que pasaba hacía que ese texto se grabara más en mi memoria. Sentía que mis manos iban por un lado y mi cabeza por otro. Intentaba actuar normal mientras mi vida se fracturaba sin ruido. Durante horas, me repetí que debía esperar, que no podía sacar conclusiones precipitadas, que debía hablar con él. Pero cuanto más pensaba, más sospechas empezaban a aparecer en mi cabeza. Detalles que nunca vi como señales ahora parecían encajar. Llegadas tarde, trabajo extra, días en los que estaba raro, ausente, discusiones pequeñas que parecían surgir de la nada, miradas al móvil demasiado rápidas, notificaciones apagadas, noches en las que decía estar agotado, pero su energía no coincidía con su historia. El mensaje había abierto una puerta que no podía cerrar. Y aunque mi corazón pedía ignorarlo, mi instinto gritaba que algo más profundo estaba pasando. Cuando volvió a casa esa tarde, intenté actuar normal. No quería precipitarme. No quería acusar sin pruebas. Él llegó sonriente, como siempre. Me abrazó, me besó, y por primera vez desde que estamos juntos, su abrazo me incomodó. No por él, sino por el peso de la duda que me atravesaba el pecho. «¿Qué tal tu día?», me preguntó. Podía jurar que mi voz tembló cuando respondí. «Bien, normal». Él siguió con su rutina. Se duchó. Preparó un café. Me habló del trabajo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y eso lo hacía peor. Yo lo observaba en silencio, analizando cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Intentaba detectar una grieta que confirmara que el mensaje no significaba lo que parecía. Pero él era el mismo. Y eso me confundía más. Durante la cena fui incapaz de comer. Cada vez que su teléfono vibraba, aunque fuera en silencio, mi estómago se encogía. Cada vez que lo revisaba con un movimiento rápido, mi respiración se detenía. Y entonces, en uno de esos momentos, vi su pantalla encenderse. Un mensaje. El mismo nombre. Otra frase. «No te olvides de lo que prometiste». Ese fue el segundo golpe. Uno que me dejó helada. No pude seguir callando. «¿Quién es?», pregunté, más calmada de lo que me sentía. Él levantó la vista, confundido. «¿Quién es quién?». «La persona que te ha escrito ahora». «No reconozco ese nombre». Su mirada cambió. Muy poco, pero lo suficiente para que mi corazón lo notara. «Ah», dijo con naturalidad forzada. «Es una compañera del trabajo. Estamos preparando un proyecto». «Mentira». Lo supe. Lo sentí en la piel. «¿Y qué pasó anoche?», pregunté directamente. Se quedó helado. Su expresión se tensó. 1 segundo. 2, 3. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Yo lo miré fijamente, sin pestañear. «He visto el mensaje». El silencio que siguió fue insoportable. Él se levantó de la mesa abruptamente. Caminó unos pasos. Se pasó una mano por la cara. Luego otra. Estaba nervioso. Mucho más nervioso de lo que jamás lo había visto. «No deberías mirar mi teléfono»,
dijo finalmente. No lo miré. Lo vi por accidente. Y quiero que me digas la verdad, respondí. Él apretó la mandíbula. No negó. No explicó. No se defendió. Simplemente repitió. No deberías mirar mi teléfono. Y esa respuesta me rompió. No era la reacción de un inocente. Era la reacción de alguien que oculta algo. Algo grande. Me levanté también, incapaz de mantenerme quieta. Necesito la verdad, repetí. Él me miró con una expresión que no había visto jamás. Una mezcla de rabia contenida, miedo y algo más oscuro. Parecía estar debatiéndose internamente, como si hubiera una batalla dentro de él. Después de unos segundos eternos, dijo, «No es lo que piensas». «¿Entonces qué es?» «No puedo contarte eso», respondió en voz baja. Ahí ya no pude contener el temblor en mis manos. ¿Por qué? Se pasó otra vez la mano por la cara, frustrado. Porque no es mi secreto. Me quedé congelada. ¿Cómo que no es tu secreto? Él finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi en su mirada me dejó sin aire. No es un asunto mío. Ni tuyo. No puedo decirte más. Ese fue el momento exacto en el que supe que había algo más grande detrás de esos mensajes. Algo que no tenía que ver solo con infidelidad. Algo que él estaba protegiendo. Algo que lo estaba consumiendo por dentro. Fue cuando lo vi realmente asustado. Y yo también empecé a tener miedo. Porque en ese instante entendí que el problema no era el mensaje. Era lo que había detrás. Lo que estaban ocultando. Lo que él sabía. Y lo que yo estaba a punto de descubrir. Él no quiso decir nada más. Ni una palabra. Se encerró en el baño con el teléfono en la mano, como si temía que yo pudiera ver más de lo que ya había visto. Yo me quedé en el salón, paralizada, con la respiración entrecortada y el corazón absolutamente descontrolado. No era solo la sospecha de una infidelidad. Era algo más profundo. Algo que le estaba protegiendo con una intensidad que no reconocía. Algo que lo hacía temblar. Cuando salió del baño, tenía la expresión de alguien que estaba cargando un peso enorme. Intenté hablar con él otra vez, pero me pidió espacio. Me dijo que necesitaba pensar. Me pidió que confiara en él, pero sin darme razones. No dormimos juntos esa noche. Él se quedó en el sofá, yo en nuestro cuarto, y entre nosotros, un abismo. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, se vistió para trabajar, me saludó con un beso en la frente, como siempre. Pero ese beso, sentí que no era de rutina. Era un adiós silencioso. Algo en él estaba apagado, resignado, como si estuviera tomando una decisión de la que yo aún no sabía nada. Cuando se fue, me quedé sola en la casa, con el peso del silencio sobre los hombros. No sabía si debía revisar más, si debía buscar el número, si debía investigar. Pero algo en mi interior había cambiado desde el mensaje. Necesitaba entender, aunque doliera, aunque me destruyera, aunque lo perdiera para siempre. Busqué el nombre que aparecía en los mensajes. No aparecía en sus redes. No aparecía entre sus contactos antiguos. No había fotos, no había pistas. Nada, casi como si esa persona no existiera. Y sin embargo, el nombre tenía algo familiar, algo que había escuchado antes, pero no recordaba dónde. Pasé el día entero inquieta, deseando que llegara la noche para poder hablar con él. Pero él no llegó. Me mandó un mensaje diciendo que se quedaría trabajando hasta tarde. Otro más tarde diciendo que se había quedado sin batería. Y uno, casi a las 2 de la mañana, diciendo que se iba a quedar en casa de un compañero porque estaba lloviendo demasiado para volver. Mentira, mentira, mentira. Lo supe por la forma en que escribía, por la brevedad, por el tono, por la falta de detalles, porque jamás se quedaba fuera de casa, sin avisar con horas de antelación, porque conocía cada una de sus palabras, cada gesto. Entonces tomé la decisión. No podía quedarme esperando. No podía seguir siendo una espectadora. Cogí las llaves, me abrigué y conduje hacia su trabajo. No sabía si lo encontraría, pero necesitaba saber si realmente estaba allí. Al llegar, el edificio estaba completamente oscuro. No había luces encendidas en las oficinas. No había coches en el aparcamiento, salvo uno, el suyo. Mi corazón se aceleró. Aparqué a unos metros y me quedé unos segundos dentro del coche, intentando respirar. Si él estaba allí, ¿por qué me mentía? ¿Qué estaba escondiendo? ¿Con quién estaba? Salí y caminé hacia la puerta lateral del edificio, la que siempre usaban los empleados de noche. Probé la manija. Estaba abierta. Dentro olía a humedad, a papeles viejos,
a pasillos vacíos. Avancé despacio, con el corazón en la garganta. No sabía si esperaba encontrarlo solo o acompañado. Cada paso hacía eco. Cada sombra parecía moverse. Llegué hasta el pasillo de su oficina. La puerta estaba entreabierta. No escuchaba voces. No escuchaba movimiento. Respiré hondo y empujé. Y ahí estaba, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el escritorio, las manos en la cara, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Su teléfono estaba a su lado, fuera de su alcance, como si le produjo rechazo tocarlo. Su cuerpo temblaba. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Él levantó la vista de golpe. Sus ojos estaban enrojecidos. Había llorado. No deberías estar aquí, murmuró. No quiero mentiras, dije con firmeza. No más. Quiero la verdad. Él negó, desesperado. No puedo contarte esto. No puedo. No entiendes lo que estás pidiendo. Me acerqué despacio, con miedo. Sí, pero más miedo tenía de no saber. ¿Te está pasando algo?, pregunté. ¿Se trata de tu trabajo? ¿De otra persona? ¿De ti? Él respiró hondo, como si estuviera ahogándose. No se trata de mí. ¿Entonces de quién? Se pasó las manos por el rostro con desesperación. ¿No entiendes?, susurró. Si te lo digo, te meto en un problema del que no puedes salir. Sentí un escalofrío. ¿Es algo peligroso? Él no respondió. Solo desvió la mirada. Y ese gesto lo dijo todo. Me arrodillé frente a él. Dímelo, le pedí. Sea lo que sea, quiero saberlo. Él me miró con unos ojos que no había visto jamás. Rotura pura. Miedo real. El mensaje que viste, dijo con voz entrecortada, no era de una aventura. No era de otra mujer. No era lo que piensas. Mi corazón empezó a calmarse, pero solo un poco. Todavía había algo oscuro detrás. Entonces, ¿qué es? Él tragó saliva. Es de mi hermana. Me quedé en blanco. ¿Tienes una hermana?, pregunté sorprendida. Él asintió lentamente. Una hermana que no conoces. Una hermana que lleva años desaparecida para todos. Una hermana que está metida en algo muy serio y muy peligroso. Mi respiración se aceleró. ¿Desaparecida? ¿Cómo que desaparecida? Él apretó los puños. Hace años se metió con gente equivocada. Se involucró en cosas que nunca debió tocar. Y desde entonces ha vivido escondida, cambiando de ciudad, trabajando en la sombra. Yo soy el único que sabe dónde está. ¿Y los mensajes? Está en problemas serios. Y me pidió ayuda. Y lo de anoche fue que la vi, por primera vez en meses. Mi corazón se detuvo un instante. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Sus labios temblaron. Porque si alguien sabe que yo estoy en contacto con ella, la matan. El silencio se volvió insoportable. ¿Quiénes?, pregunté. Él apretó los dientes. Gente peligrosa. No puedo decirte nombres. Mi mente iba a mil. ¿Y por qué ella te escribe así? Porque parece otra cosa. Él respiró hondo. Demasiado hondo. Porque ella no confía en nadie. Ni en mí, ni en sí misma. Mucho menos en alguien que no conoce. Y mira cómo te hablo ahora. Mira en lo que te involucré solo por un mensaje accidental. No me estás diciendo todo, susurré. Él cerró los ojos. No. Pero si te digo el resto, podrías correr peligro. Ese fue el momento exacto en el que dejé de pensar en infidelidad o celos. Ese fue el momento en el que el miedo se volvió real. Porque por primera vez desde que vi aquel mensaje, supe que él estaba en algo que podía destruirnos a los dos. Y que yo ya no tenía forma de dar marcha atrás. Me quedé mirándolo, tratando de asimilar cada palabra. La historia de una hermana desaparecida, involucrada con gente peligrosa, mensajes ocultos, encuentros nocturnos, secretos que no podían contarse, nada tenía sentido y, al mismo tiempo, todo encajaba de una forma aterradora. Ya no estaba ante un posible engaño. Estaba frente a algo mucho más oscuro. Algo que él había cargado solo durante años. Algo que lo estaba destruyendo por dentro. Pero aún así, algo que me había ocultado. Necesito que me digas la verdad completa, dije con un temblor que no pude ocultar. No puedo ayudarte si no sé en qué estás metido. Él negó con la cabeza una y otra vez. No puedes ayudarme, susurró. Y no quiero que lo intentes. No quiero que pagues por mis errores. ¿Errores?, repetí. Dijiste que era tu hermana la involucrada. Él apretó los labios. Ese detalle no se me escapó. No me estás diciendo todo, insistí. No puedo, respondió.
No quiero arrastrarte a esto. Ya estoy arrastrada, le dije con firmeza. Fuiste tú quien decidió ocultarlo todo. Y ahora estoy aquí. Así que habla. Me sostuvo la mirada durante unos segundos eternos. Podía ver que estaba debatiéndose internamente. Su miedo era real, su angustia también. Pero llegó un punto en el que se rindió, como si hubiera entendido que no podía seguir sosteniendo aquella carga solo. Suspiró hondo. Mi hermana no desapareció. La hicieron desaparecer. Por mi culpa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Tu culpa? ¿Qué hiciste? Él tragó saliva, como si estuviera a punto de abrir una herida que llevaba años cerrada a la fuerza. Hace años, mi hermana se metió en un negocio ilegal. Muy ilegal. Algo que no tenía que ver con drogas ni con violencia, pero sí con información. Información de gente con poder, gente con dinero, gente capaz de hacer desaparecer a cualquiera. Ella empezó trabajando para ellos. Luego quiso salirse. Y ahí fue cuando todo se complicó. Yo escuchaba sin respirar. Quiso denunciar. Y me pidió ayuda. Yo cometí un error. Un error impulsivo, estúpido, desesperado. Fui a hablar con uno de ellos. Creí que podía convencerlos de dejarla en paz. Creí que podía negociar. ¿Y qué pasó? Él rió amargamente, una risa sin alegría. Que casi nos matan a los dos. Ella tuvo que desaparecer. Cambió de nombre, de ciudad, de vida. Y desde entonces, cada vez que me escribe, es porque algo está a punto de estallar. Me quedé muda. Era demasiado. Demasiado en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué quiere ahora? Pregunté. Él me miró con un miedo genuino. Está siendo extorsionada. Alguien descubrió quién es en realidad. Le exigen dinero o amenazan con revelar su ubicación. Si eso pasa, no llega viva al siguiente mes. Me dolieron esas palabras, aunque no conociera a su hermana. ¿Y por eso te escribe? Pregunté con voz casi rota. ¿Para pedirte dinero? Él desvió la mirada. Sí, pero también para algo más. Algo mucho peor. ¿Qué? Necesita que yo robe algo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Robar qué? Él se levantó del suelo y empezó a caminar por la oficina, nervioso, con las manos en el pelo. Información. Archivos. Documentos que están en este edificio. Documentos que involucran a la misma gente que persigue a mi hermana. Se detuvo y me miró. Si los consigo, podría salvarla. Pero si lo hago, cometo un delito. Y si no lo hago, la pierdo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. El mensaje que vi. Su comportamiento extraño. Sus escapadas nocturnas. Sus silencios. Sus miedos. Todo encajaba. ¿Y los mensajes? ¿Por qué parecen tan? Intenté preguntar, sin poder decirlo con claridad. Él suspiró. Ella no puede escribir claramente. Si alguien intercepta su teléfono, si la están vigilando, si leen sus mensajes, tiene que sonar como otra cosa. Tiene que inducir a error. Tiene que parecer algo personal, algo íntimo, algo que nadie más quiere revisar. Mi mundo se sacudió por completo. ¿Tu hermana se hace pasar por una amante? Pregunté, todavía sin creerlo. Él asintió. Por protección, por estrategia, por supervivencia. Me quedé en silencio. Y él siguió hablando. No quería contarte nada porque sabía cómo iba a sonar todo. Sabía que si veías un mensaje así, te rompería. Sabía que cargarías con una duda que no mereces. Y lo evité tanto como pude. Pero, pasó. ¿Por qué no confiaste en mí? Pregunté, con un nudo en la garganta. Él cerró los ojos. Porque no quería que te metieras. Porque no quiero perderte. Y porque, si sabía que estabas cerca, que sabías la verdad, te pondrías en peligro también. En ese instante, algo cambió dentro de mí. La rabia se mezcló con la compasión. La desconfianza con el entendimiento. La herida con una necesidad urgente de saber más. Entonces, dije despacio. ¿Lo que estás haciendo es ilegal? Él tardó unos segundos en responder. Sí. ¿Y peligroso? Mucho. Me acerqué un paso más. ¿Y planeabas hacerlo solo? Sí. Porque si algo me pasa, prefiero que tú no estés involucrada. Sentí que me ardían los ojos. ¿Qué vas a hacer ahora? Él me miró con la expresión de un hombre que llevaba meses sin dormir. No lo sé. No puedo seguir así. No puedo ayudar a mi hermana sin convertirme en un criminal. Y tampoco puedo dejarla morir. Silencio. Y después, dijo algo que me partió el alma. No quería que encontrases ese mensaje.
porque eso significaba que tarde o temprano ibas a descubrir lo que estoy a punto de hacer. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, sin poder controlar el temblor en mi voz. Él respiró hondo. Voy a entrar esta noche al archivo restringido. Voy a sacar la información. Y voy a entregársela. Cueste lo que cueste. Mi corazón dio un salto. ¿Solo? Susurré. Sí. Y no quiero que estés aquí cuando pase. Entonces lo entendí todo a la perfección. No estaba ante un engaño, ni ante una infidelidad, ni ante un problema sentimental. Estaba ante un hombre decidido a arriesgar su vida por salvar a su hermana, aunque eso significara perderlo todo, incluyéndome a mí. Y justo cuando estaba a punto de decirle que no iba a dejarlo hacerlo solo, escuchamos un ruido en el pasillo, un golpe sordo. Después, pasos. Él se quedó pálido. Me miró con pánico real. No deberías haber venido, susurró. La puerta empezó a moverse, muy despacio, como si alguien intentara no hacer ruido. Y en ese instante supe que ya no estábamos solos. La puerta se abrió solo un poco, creando una sombra larga que avanzó por el suelo como si fuera una advertencia. Él se tensó de inmediato, como si hubiera reconocido ese sonido antes. Yo me quedé paralizada, conteniendo la respiración, sintiendo el aire volverse espeso y pesado. Cuando la puerta finalmente cedió del todo, lo vi. El jefe de seguridad. Un rostro que siempre había asociado con rutina, con trabajo, con formalidad, ahora deformado por una seriedad oscura que jamás le había visto. Entró sin pedir permiso, sin suavidad, sin intención de disimular. Sus ojos pasaron de él a mí, y luego recorrieron la oficina como si buscara pruebas invisibles de algo que ya sabía. ¿Qué hacen aquí? Preguntó con una voz demasiado tranquila. Él intentó recuperar la compostura. Vine a recoger unos informes que olvidé, murmuró. El jefe entrecerró los ojos. En un área restringida. De madrugada. Acompañado. Interesante. Yo sentí un vuelco en el pecho. Aquel hombre no estaba allí por casualidad. No estaba patrullando. Había venido específicamente a buscarnos. Tu identificación, ordenó. Mi pareja dudó. Ese segundo fue suficiente para que el jefe soltara una media sonrisa, una sonrisa que helaba. Sabía que ibas a volver, dijo. Tu hermana siempre fue muy convincente. Mi sangre se congeló. ¿Qué sabe usted de ella? Preguntó él, dando un paso adelante. El jefe lo sostuvo la mirada. Sé que no desapareció. La hicimos desaparecer. Él se quedó inmóvil, como si le hubieran arrancado el aire de golpe. Eso es mentira, susurró. Ella estaba huyendo. Ustedes la perseguían, le hicieron daño. Tu hermana robó información, interrumpió el jefe. Información delicada. Y quiso chantajearnos. Ella sabía demasiado, y tú lo sabías. Lo que no sabías es que cada vez que intentas contactarla, nos facilitas encontrarla. Mi pareja apretó los puños. Ella está siendo extorsionada. Por eso me escribe. El jefe negó lentamente. Te está utilizando. Es simple. Quiere esos archivos para venderlos. Tú eres solo un medio. Y tu novia, un daño colateral. Me quedé helada. Él se volvió hacia mí como si quisiera protegerme. No la metas en esto, le dijo al jefe. Ella ya está dentro, replicó él. Desde el instante en que leyó ese mensaje, el jefe avanzó un paso, demasiado cerca, como quien examina a su presa. Escucha bien. No vas a bajar al archivo. No vas a buscar esos documentos. Y no vas a ver a tu hermana nunca más. No queremos que la encuentres. Y menos que descubras dónde está. La tensión se volvió insoportable. ¿Dónde está ella? Exigió él, con la voz rota. No te interesa, respondió el jefe. Lo único que importa es evitar que consigas lo que vine a buscar. Sacó su Valkyrie. Tenemos intrusos, dijo. Pero antes de que pudiera terminar, mi pareja se lanzó sobre él, arrebatándole el Valkyrie y tirándolo al suelo. El golpe resonó como un disparo. «Corre», me dijo. «Sal de aquí». Me quedé paralizada. Él me empujó suavemente hacia la salida. «Por favor, corre». La pelea estalló de golpe. Golpes sordos. Muebles moviéndose. Respiraciones entrecortadas. Yo retrocedí, sin poder apartar la mirada. El jefe era fuerte, entrenado, implacable. Mi pareja lo mantenía a raya, pero sabía que no podría hacerlo por mucho tiempo. Y aún así, seguía luchando solo para darme una oportunidad de huir. «Vete», gritó. Corrí como nunca en mi vida. Por el pasillo, por las escaleras,
por la puerta de emergencia. Las luces parpadeaban como si el edificio mismo estuviera respirando encima de mí. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Lo encendí, puse el seguro y traté de recuperar el aliento. Mi teléfono vibró. Un mensaje, del mismo número desconocido. No vuelvas al edificio. La piel se me erizó. Otro mensaje llegó de inmediato. No preguntes por él. No hables de él. No salgas de casa. Mi corazón empezó a latir con violencia. Un tercero. Si intentas encontrarlo, iremos a por ti. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me quedé allí, en el coche, sola, temblando, con el alma partida y el estómago encogido. No sabía qué había pasado dentro del edificio después de que corrí. No sabía si él estaba bien, si estaba herido, si lo habían detenido, algo peor. Lo único que sabía era que lo habían atrapado, que lo habían estado vigilando desde el principio, que yo había visto demasiado, y que aquel mensaje que apareció por accidente en su teléfono no era una simple conversación. Era el hilo que llevaba a una red de sombras que él llevaba años intentando enfrentar solo. A partir de esa noche nada volvió a ser igual. Nunca volví a recibir noticias suyas. El número desconocido dejó de escribir. Su trabajo dijo que había renunciado sin aviso. Su casa quedó vacía en cuestión de días. Y lo más duro de aceptar fue esta verdad. No me engañó. Me protegió como pudo. Hasta el último segundo. Encontré un mensaje en su teléfono. Y ese mensaje abrió la puerta a un mundo que jamás quise conocer. Un mundo en el que él terminó desapareciendo. Y yo quedé sola con un amor inconcluso. Y un secreto que nunca podré contar.